Uno. Bueno, nosotros somos el equipo conformado por Jonathan Méndez García y su servidor Jesús Emanuel San Pablo Martínez y vamos a presentar el movimiento de Kepler relativista. Como sabemos nosotros, el movimiento de Kepler es un problema bastante fundamental en la física y como tal el problema de Kepler. El problema de Kepler consiste en obtener el movimiento, es decir, la velocidad y la posición, que tienen dos objetos con atracción mutua, que está descrita por medio de la fuerza de gravedad que investigó el físico Sir Isaac Newton. Es bastante popular y bastante importante este problema, ya que es bastante relevante, por ejemplo, aquí el movimiento celeste, que es en las órbitas planetarias, en la atracción que genera, no sé, algunas estrellas, ahí incluso se viste de, por ejemplo, la oscilación de una estrella de neutrones, e incluso desde en el electromagnetismo, ¿no? Con la ley de Coulomb, que es bastante similar a la ley de gravitación universal, nosotros podemos obtener este tipo de cosas, ¿no? En donde el movimiento o la atracción mutua de dos objetos generan, bueno, en este caso en particular, órbitas, que es el enfoque que nosotros le vamos a dar en este tema. Nosotros podemos, bueno, algo que dio pie o que dio un poco más de inclinación a este problema, el problema de Kepler, desde el punto de vista relativista, es decir, con física moderna, con toda la teoría que desarrolló Einstein a principios del siglo XX, se debió a que, por ejemplo, en el caso de la mecánica celeste, fue la anomalía en el perihelio de la precesión de Mercurio. Como aquí se describe, en 1976 Urban Levier notó que el movimiento de precesión de Mercurio no era o no correspondía con la predicción que debía hacer de la mecánica de Newton. Eso hizo repetir el experimento bastantes veces. Esto se llegó a cambiar un poquito la teoría de que tal vez esa R cuadrada que viene en la ley de gravitación, ¿no? Universal tal vez no era como tal un dos entero, tal vez era algún número cercano, que es lo que producía este tipo de anomalía. Entonces, como la mecánica de Newton era una teoría bastante fuerte, donde las evidencias empíricas para la época pues eran bastante sólidas, toparse con esto pues sí fue bastante un revés en toda la comunidad científica, en el que se tuvo que, en donde las propuestas, y la gran mayoría de las propuestas, digamos, por la época en la que existía la comunidad científica, pues no se podía desechar tan fácilmente una teoría como la de Newton porque describía bastantes movimientos muy precisos. Esto bueno, se llegó incluso a dar a un planeta hipotético como Vulcano, que es el que generaba esta precesión de Mercurio, se llegó a relacionar el polvo interestelar, muchísimas cosas. Pero lo que dio pie, más bien lo que dio en el clavo con la solución, fue la relatividad de Einstein. Esta fue la que pudo obtener predicciones bastante exactas, bastante cercanas a lo que habían obtenido en las observaciones. Y también es un argumento bastante fuerte o bastante sólido para la época, ya que la teoría de la relatividad pues, sí era bastante cambiante, era muy choqueante cómo reemplazaba la mecánica de Newton. Entonces fue bastante importante también este movimiento para darle sustento a a una teoría que es bastante adecuada a la época. Entonces aquí nosotros podemos ver los trabajos que tenía Newton y Einstein. Por ejemplo, aquí podemos definir el cociente del radio orbital no relativista, esa va a ser la RC, y la R es la órbita pues, real, por así decirlo, la órbita relativista. Nosotros vamos a asociar esta razón de la órbita no relativista con la relativista como 1 más epsilon, que en esta epsilon pues va a ser, perdón, 1e por el coseno de teta, donde e va a ser la excentricidad. Y aquí, bueno, tenemos las dos teorías, las dos fórmulas, y aquí tenemos bueno, la del movimiento o esta equivalencia que tenemos, pero que se obtiene mediante la relatividad general, mediante sus postulados, ¿no? Donde esta razón también ya está multiplicada por 1 menos 3 epsilon, que es aproximadamente 1 más epsilon 3 más 3 epsilon coseno del producto de 1 menos 3 epsilon por la teta. Y como nosotros podemos ver que también el trabajo de Einstein en la teoría de Kepler
Porque muchas veces con los planetas, a pesar de que van a grandes velocidades, no llegan a velocidades relativistas, es decir, una fracción importante de la velocidad de la luz. Entonces también hay un límite como newtoniano para estas bajas velocidades, ¿no? Digo, bajas relativas, ya que no son significantes como, a la velocidad, como ir a la velocidad de la luz o fracciones bastante precisas, ¿no? Entonces nosotros, como vamos a ver, en la siguiente diapositiva, creo que sí. Vamos a hacer el desarrollo de las ecuaciones de movimiento. Aquí, por ejemplo, lo que se va a hacer una pequeña modificación va a ser en el concepto del momento. Aquí es el que va a cambiar en el lagrangiano que nosotros definimos. Nosotros sabemos que por los cursos que obtuvimos este curso, en este semestre, de la materia de mecánica analítica, como tener el lagrangiano, que es que se deduce a partir de las energías tanto potencial como cinética. Tenemos que el lagrangiano es igual a la energía cinética menos la potencial. La potencial simplemente es la integral de la fuerza es la integral de la fuerza que se deduce de la ley de gravitación universal. Por eso podemos tener un Gm, donde G es la constante de gravitación, m la masa mayor, m minúscula la masa menor, y la r, pues la distancia entre esas dos. Y aquí tenemos también la energía cinética, que es la corrección, por así decirlo, que se va a hacer, que es mediante el concepto o la definición que se tiene de momento bajo los estigmas, bajo la propuesta de la relatividad especial. Ah, se me olvidó agregar esto. El primer desarrollo va a ser uno acerca de la relatividad especial y el siguiente que va a dar mi compañero va a ser sobre la relatividad general. Aquí nosotros podemos obtener en las ecuaciones de movimiento en el que las constantes o los grados de libertad van a ser θ y la r. Podemos obtener que la r, o sea, por la definición del momento, con respecto a la teta o el movimiento angular, va a ser igual a cero. Entonces la conservación, el movimiento angular se va a mantener. Y ya derivando con respecto a R, el lagrangiano, y obteniendo las ecuaciones de movimiento, aquí tenemos una gamma, que en este caso la gamma la vamos a definir como 1 menos la velocidad del objeto al cuadrado sobre c, que sea al cuadrado, donde c es la velocidad de la luz. Aquí tenemos la gamma r dos puntos más gamma punto r punto más gm sobre r cuadrada menos gamma r teta punto al cuadrado. Esto va a ser igual a cero, definiendo el momento angular que se tiene desde mecánica analítica. Se viene haciendo todo el desarrollo para al final tener un sistema de ecuaciones diferenciales, en el que nosotros esta ecuación de diferencial, pues bastante común y es bastante conocida la solución. En la siguiente diapositiva. Como podemos ver en esta diapositiva, como había mencionado, la gamma lo vamos a definir como la raíz cuadrada de 1 menos bc, bueno, de bc al cuadrado, donde b va a ser la velocidad del objeto y c la velocidad de la luz, está al cuadrado. Esta gamma la podemos aproximar usando polinomios de Taylor, usando la de grado 1, y con esto podemos definir la gamma, una lambda, perdón, que es la que vamos a sustituir en esta fórmula, en esta ecuación diferencial, y donde vamos a definir la epsilon como la gm, donde m es la masa mayor, sobre el momento, multiplicado por la velocidad de la luz al cuadrado, y haciendo todo resolviendo este sistema, podemos obtener que el radio no relativista orbital va a estar multiplicado por 1 menos 1 medio de epsilon sobre r. Esto va a estar aproximado a 1 más multiplicado por 1 más 1 medio de epsilon por el coseno de 1 menos 1 medio de epsilon por teta. Ahora mi compañero Jonathan va a explicar el otro desarrollo utilizando ahora sí la relatividad general.
Bien, lo que vamos a hacer es ahora un desarrollo un poco más completo, digamos, en donde ahora vamos a considerar un potencial relativista que se fundamenta en esta idea de la fuerza gravitacional de Newton, como simplemente G por M entre R. Y bueno, en relatividad especial se define la fuerza relativista como gamma por M por aceleración. Entonces lo que hacemos aquí es considerar nuestro potencial normal, nuestro potencial gravitatorio, pero multiplicado por una gamma, con la energía cinética que ya habíamos tenido antes. Entonces, de nuevo, aplicamos las ecuaciones de Euler-Lagrange, con lo que de nuevo obtenemos eh, la conservación del momento angular, como lo vimos en el caso anterior, pero ahora obtenemos esta nueva ecuación de movimiento en donde es exactamente igual, excepto en un término, en este de g por m entre r al cuadrado, donde ahora lo tenemos multiplicado por la constante de Lorentz. Entonces, si hacemos el mismo desarrollo anteriormente, donde fijamos el momento angular como gamma r cuadrada por teta punto y hacemos el desarrollo en serie de Taylor para luego sustituirlo como en el caso anterior y llevarlo a una forma a unos términos pues más sencillos de entender, pues obtenemos esta ecuación diferencial que es la segunda derivada con respecto al ángulo teta de RC entre R más RC entre R igual a 1 más lambda barra, donde en esta ocasión definimos lambda barra como gamma cuadrada menos 1. Esta ecuación diferencial, en el mismo caso igual que en el caso anterior, se resuelve de una manera relativamente sencilla, pues solamente se propone un cambio de variable en donde se, se reduce al caso newtoniano que vimos en clase de mecánica analítica, y ya que se resuelve con ese cambio de variable, se regresa y se obtiene esta ecuación de aquí, esta ecuación de orbital, que es RC por 1 menos epsilon entre R. Esto es aproximadamente 1 más la excentricidad por 1 más epsilon por el coseno de 1 menos epsilon por teta. Donde pues epsilon ya lo sabíamos que era y más adelante vamos a ver cuál es su interpretación. De esta forma, se puede hacer se puede abordar el mismo problema, pero desde una perspectiva diferente, que es usando el formalismo lagrangiano, en donde ahora se parte desde la fuerza. La fuerza, pues ya como mencioné antes, se puede definir usando la relatividad especial simplemente como masa por aceleración por el factor de Lorentz, y así lo hacemos en este caso. Así definimos con nuestra potencial gravitacional usual newtoniano y simplemente aplicamos la primera definición que habíamos visto de lambda como gamma menos 1. Entonces ahora tenemos nuestra fuerza newtoniana por lambda más 1 y de nuevo hacemos algo más o menos similar, que es usar las series de Taylor en segundo orden. En segundo orden, por lo que nos va a quedar nuestra lambda de 1 medio por epsilon por RC entre R al cuadrado. Y lo sustituimos esto en nuestra expresión de la fuerza e integramos la fuerza para obtener el potencial que vamos a usar, que es simplemente el potencial gravitacional, como lo habíamos visto en el primer caso, pero ahora multiplicado por este término de 1 más un sexto de epsilon por RC entre R al cuadrado. Este potencial es el que vamos a meter de nuevo en la lagrangiana y la energía potencial pues va a ser la misma que habíamos tenido antes. Y con lo que nos va a llevar de nuevo mediante las ecuaciones de Euler-Lagrange a la conservación del momento angular por un lado, que ya no lo escribimos, pero pues ya sabemos que se obtiene porque en realidad la forma de la energía potencial, la energía cinética, perdón, no cambia. Y lo que ahora vamos a obtener por parte de la otra ecuación de movimiento es de una forma igual, excepto por el término de gm entre r cuadrada, que lo vamos a obtener multiplicado por 1 más un medio de epsilon por rc entre r al cuadrado. Esto si hacemos de nuevo el mismo procedimiento matemático de librarnos de la coordenada de teta y esta sustitución y así, vamos a obtener esta ecuación diferencial, que es la segunda derivada de teta de RC entre R más RC entre R igual a 1 más lambda tilde, donde ahora nuestra lambda tilde no es más que gamma por 1 más un medio de epsilon por RC entre R al cuadrado menos 1. Teniendo esta definición en cuenta y si resolvemos de una manera similar a los casos anteriores, esta ecuación diferencial, mediante un cambio de variable, pues simplemente obtenemos esta misma ecuación de orbital. Si nos damos cuenta y regresamos una diapositiva antes, obtenemos la misma ecuación orbital. Lo único que hicimos, es decir, usamos
analizamos el mismo problema, el mismo sistema, pero desde ahora un punto de vista diferente. Lo cual nos quiere decir que estos resultados no dependen de nuestra forma de abordar el problema, sino en realidad nos está arrojando información del sistema, lo cual es una buena señal. En cuanto a la discusión, pues vamos a discutir lo que obtuvimos en pasos anteriores. Vimos que si se toma un potencial gravitacional usual y se define una energía cinética relativista, que si se fijan, a primera vista no se ve tanto, pero si recordamos que en relatividad especial se define el momento como gamma m por b, pues es más o menos intuitivo que esta energía cinética está escrita en términos del momento relativista. Entonces, de este lado izquierdo, podemos ver las ecuaciones que nos salen a partir de suponer solamente una energía cinética relativista, lo cual nos da una conservación de momento angular en la segunda ecuación, y nos arroja esta tercera ecuación de movimiento, que a su vez esta nos implica la ecuación orbital que está hasta abajo del lado izquierdo, que si se fijan y la comparamos con la ecuación que está en el medio de Kepler, es muy similar, tiene la misma forma. Y de hecho, si nosotros escribimos epsilon igual a 0, pues recuperamos la ecuación de Kepler, lo cual nos dice que esta epsilon no es más que una corrección a la ecuación de Kepler. Y la ecuación es exactamente hecha por un medio de epsilon. Por otro lado, si nosotros ahora tomamos un efecto, digamos, completo relativista, que es tanto en la parte de energía cinética como en el potencial, pues obtenemos de nuevo la conservación de momento angular, pero además obtenemos esta ecuación de movimiento, la que está del lado derecho en el medio, que esta a su vez desencadena en una ecuación orbital, que de nuevo la comparamos con la ecuación de Kepler, y tiene la misma forma, solamente que ahora la corrección es de 1 menos epsilon, es de epsilon, nada más. Lo cual podemos ver y podemos comparar estas ecuaciones que obtuvimos con la relatividad general y podemos ver que en realidad se parecen mucho. O sea, que se parecen en realidad a la de Kepler y a la relatividad general. Sin embargo, esta última nos presenta una corrección aún mejor, pues esta corrección que obtuvimos es solamente de 1/3 de la relatividad general y la que teníamos al principio es de 1/6. Es decir, estamos obteniendo resultados que mejoran a la de Kepler porque son correcciones que se parecen a la relatividad general y que además entre mejores efectos tomemos relativistas más se acercan a la relatividad general, lo cual es una buena señal. Además, un resultado importante de todo esto que estamos haciendo es que si nosotros tomamos un efecto relativista completo, es decir, la gama en ambos términos del lagrangiano, pues obtenemos en realidad dos predicciones que hace la relatividad general sin usar relatividad general, solamente mecánica clásica. Y es un radio reducido en las órbitas circulares, es decir, que nosotros, si tenemos la resta del radio barra C, que es el radio relativista menos el radio clásico, vamos a obtener que esto es un múltiplo del radio newtoniano. Y es simplemente que cuando nosotros tenemos efectos relativistas grandes, pues vamos a tener un radio de la órbita menor a la que esperábamos en mecánica clásica. Y además se obtiene un aumento en la excentricidad. Es decir, si nosotros tenemos efectos relativistas importantes, la excentricidad no va a ser la que dice, la excentricidad de la órbita me refiero, no va a ser la que dicta la mecánica clásica de Newton, sino esta va a ser mayor. Y esto tiene, y exactamente estas dos diferencias y efectos de la relatividad general están en términos de esta corrección, que lo podemos ver de una manera más sencilla como Gm entre c cuadrada por a por 1 menos c la excentricidad al cuadrado, donde es simplemente una constante por determinar, pero lo importante es que está escrito en términos de la velocidad de la luz. Y nosotros sabemos que en mecánica clásica no tenemos un límite de velocidades, entonces si nosotros hacemos tender esta velocidad de infinito como en mecánica clásica, resulta que tenemos una epsilon igual a 0. Es decir, que regresamos a las ecuaciones de Kepler anteriores y todo es como lo esperábamos, porque es un caso particular. Esto es muy importante porque esta excentricidad nos dice que, este aumento de la excentricidad nos dice que por Mercurio estar cerca del Sol, entonces va a obtener una excentricidad mayor a la que esperábamos y por lo tanto la precesión de su perihelio va a ser mayor al que nosotros tenemos presupuestado, como fue el caso real, porque nosotros esperábamos en las mediciones, por las mediciones esperábamos calcular un perihelio mayor. De hecho, la diferencia con las mediciones era de alrededor de 40 segundos de arco por siglo. Y esos 40 segundos estuvieron perdidos por mucho tiempo, y no es más que porque la excentricidad era mayor a la que se tenía calculada. Por último, nuestras conclusiones son que este movimiento de Kepler relativista nos condujo a resultados de la relatividad general,
sin usar el formalismo de la relatividad general y de la dificultad que eso conlleva, porque no estamos utilizando las herramientas matemáticas ni estamos abordando tiempos propios, ni estamos usando dilatación temporal, ni ese tipo de cosas. Es decir, es un modelo más sencillo que nos da igualmente resultados buenos y que además nos lleva a los mismos resultados que la relatividad especial. Y aunque la relatividad especial es igualmente más complicada y no estamos utilizando todos sus postulados con lo limitada que es. Entonces estamos teniendo un sistema que es más sencillo y que es más intuitivo además porque lo único que hicimos fue agregar gamas en nuestras energías y que nos está arrojando resultados iguales a la relatividad especial y nos está acercando a la relatividad general de una manera un poco más sencilla, y esto es especialmente útil para los estudiantes porque es una muy buena manera de adentrarse en la relatividad y entenderla de una manera mucho más intuitiva. Bueno, esto será todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención y a continuación les muestro nuestras referencias por si las quieren consultar, al igual que nuestras imágenes. Muchas gracias.